Hola, mi nombre es Laura y vivo en la Ciudad de México. Y voy a hablarles sobre el manejo de mi estómago, pero sobre todo, brindarles la información necesaria para todas las personas que están iniciando este proceso. Durante los primeros meses puedes tener muchas dudas y preocupaciones acerca de tu estómago. Es normal. A pesar del cambio físico, sigues siendo la misma persona que eras antes de la cirugía. Lo más importante es que retomes tus actividades lo más pronto posible. Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Karina Herrera, asesor clínico de Combatec México. Sean todos bienvenidos de nueva cuenta a Experiencias Combatec, hablando con el experto. Esperamos que disfruten e interactúen con nosotros el día de hoy. Les recuerdo que nuestras conferencias virtuales son todos los días miércoles, donde abordaremos diferentes temas sobre heridas y ostomías. Aprovecho también para invitarlos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales como Combatec México, en YouTube y en Instagram. También en Facebook, donde también se transmiten nuestras conferencias virtuales. Ahora vamos a pasar a las instrucciones del webinar antes de comenzar y de presentarles a nuestro conferencista del día de hoy. Y bueno, es importante que durante la conferencia se mantenga sus cámaras apagadas y los micrófonos en silencio, esto para no interferir con el audio del ponente. La ronda de preguntas y respuestas se realiza siempre al finalizar. Nos pueden escribir sus dudas a través del chat de Zoom o de Facebook Live y esto pues al final las más recurrentes se van a contestar en vivo. Si requieren mayor información de nuestros productos o servicios de Combatec, nos pueden escribir un correo con sus datos y su solicitud al correo de servicio a clientes@combatec.com y un representante se va a comunicar con ustedes para poder atenderles. Ahora, si tienen problemas para activar su audio o escuchar esta charla, hay que revisar lo siguiente. Si estamos desde un celular, es importante que identifiquemos en la parte de hasta abajo donde dice el audio, vamos a presionar y vamos a seleccionar esta parte donde dice marcar utilizando internet. Este recuadro les va a salir automáticamente cuando presionen ese botón y ahí ya nos deben de ustedes poder escuchar. Si están desde una computadora, siempre al iniciar Zoom les va a aparecer esta barra donde ustedes deben de seleccionar entrar al audio por computadora. Si ustedes ya están en Zoom, lo que deben de hacer es presionar como la flechita que está enseguida del micrófono y debe de estar seleccionada la parte donde dice speaker. Y automáticamente ya nos podrían escuchar. Si tienen algún problema con su audio, por favor escríbanos por medio del chat para poder asesorarles. Ahora quiero presentarles a nuestra conferencista del día de hoy, la licenciada Javiera Ugarte. Es enfermera titulada de la Universidad del Desarrollo Chile, con mención por atención ambulatoria, 6 años de experiencia en unidades de cirugía y pabellón, especializándose en el cuidado del paciente quirúrgico. Es diplomada en manejo integral de la persona con heridas por la Universidad de los Andes y es diplomada en gestión de calidad en salud por la Universidad de Chile. Esta es nuestra conferencista del día de hoy, quien nos hablará sobre la mejoría de la calidad de vida de las personas con estomas a través de la elección del portafolio adecuado. Bienvenida, licenciada Javiera. Muchas gracias, Karina, por tu presentación. Bueno, muy contenta de poder participar con ustedes, así que voy a empezar a compartir pantalla de mi presentación de hoy. ¿Se ve correctamente? Así es. Ya, muchas gracias.
Nuevamente un agrado poder participar con ustedes. Me estaba fijando en el chat, hay muchas personas de distintas partes de México, así que espero que la charla de hoy les pueda aportar un poco de la experiencia, ¿cierto? Y de los conocimientos que hemos tenido en cuanto a poder entregar una mejor calidad de vida al paciente ostomizado cuando nosotros orientamos nuestros cuidados hacia una evaluación y una valoración que sea un poco más específica. Siempre digo, muy parecido al símil que hacemos cuando evaluamos las heridas, nosotros también podemos hacer así una evaluación un poco más minuciosa del paciente ostomizado para orientar en elegir el mejor dispositivo colector para su tipo de estoma. Así que un poco la presentación de hoy va orientado a eso, a la elección, ¿cierto?, del portafolio adecuado posterior de una correcta valoración. Porque esto es lo que queremos evitar, ¿cierto? Yo sé que todos los países tienen distintas políticas públicas, al menos acá en nuestra experiencia local, no todos los pacientes ostomizados tienen derecho y acceso a sus bolsas de ostomía, a sus sistemas colectores. Por lo tanto, nosotros lo que queremos evitar son pacientes que llegan con lesiones de piel muy cruentas, con otro tipo de forma de recolectar las deposiciones, que pueden ser desde de bolsas, ¿cierto?, plástica, ahí como ven en la fotografía, un tipo de envase. Nosotros como profesionales de salud y nosotros, ¿cierto?, como equipo de enfermería, podemos dar una contribución muy importante a la rehabilitación de la persona ostomizada cuando lo orientamos a elegir el equipamiento colector adecuado. Porque por eso existe tanta variedad en el mercado, por eso existen distintos tipos de tamaño también, porque no todos los pacientes van a necesitar lo mismo. Pero la gran pregunta que todos nos hacen, entonces, ¿cómo defino yo de todo lo que existe en el portafolio de ostomía es lo más correcto para el tipo de paciente que estoy atendiendo? Tenemos que considerar que la ostomía también se considera como si fuese un tipo de amputación. Es un cambio en la imagen corporal de la persona muy fuerte, de un alto impacto. Y si a eso además nosotros le sumamos que el paciente tiene otras complicaciones que pudiesen ser prevenibles, ¿cierto?, como las fugas, las dermatitis periostomal, es difícil que nosotros podamos decir que el paciente va a tener un adaptamiento rápido a su autocuidado y a sus condiciones normales. Nosotros tenemos que ir paso a pasito, ¿cierto?, con un montón de herramientas y de estrategias que nos van a ayudar a que nosotros podamos dar las mejores soluciones integrales al paciente para que él recupere su calidad de vida y sobre todo potenciar lo que es el autocuidado. Queremos pacientes que sean capaces de poder realizar su cambio de bolsita, pesquisar complicaciones, etc. Y ahí es donde nosotros como profesionales jugamos un rol muy importante. Entonces, la evaluación integral del paciente ostomizado, nosotros tenemos que tratar de realizar, ¿cierto?, un plan que sea personalizado, que satisfaga las necesidades del paciente y su familia. Eso es fundamental. Por eso, si nosotros somos capaces de poder evaluar al paciente o poder tenerlo incluso desde el preoperatorio, prepararlo en cuanto a los conocimientos, a la marcación prequirúrgica, todo eso son eslabones que a nosotros nos van a ayudar a que nosotros hagamos un plan que va a satisfacer con las necesidades de este paciente. Entonces, saber que esto es un proceso que también es patológico, que afecta al paciente y a su familia o a sus cuidadores en el caso, ¿cierto?, de que sea un paciente que puede estar institucionalizado. También saber si esta ostomía va a ser de forma temporal o de forma permanente. Obviamente hay pacientes que aceptan mucho mejor esta condición cuando saben que va a ser dentro de un lapsus de tiempo, que se hizo una derivación, ¿cierto?, hasta que se da el tiempo suficiente para que exista una cicatrización correcta del procedimiento quirúrgico, pero para aquel paciente que puede ser una persona joven de 20 y tantos años que tuvo una enfermedad, ¿cierto?, inflamatoria y que le vamos a decir que va a ser un ostomizado de por vida, probablemente el impacto emocional ya va a ser mucho distinto a un paciente que sabe que va a ser un proceso transitorio. Por eso también debemos considerar cuánto va a durar esta ostomía en nuestro paciente dentro de este contexto de hacer una evaluación personalizada. ¿Qué tipo de ostomía? No es lo mismo tener, ¿cierto?, una urostomía, donde sabemos que vamos a tener un efluente que va a ser líquido, que va a ser orina, que va a ser mucho más corrosivo
y que también va a ser con mayor riesgo de que podamos tener fugas, o una ileostomía que sea de alta descarga, ¿cierto? Porque hay algún proceso que esté agravando la condición del paciente. Versus a lo mejor una colostomía terminal, donde las deposiciones también van a ser más formadas. Eso también a nosotros nos da indicios de que a lo mejor vamos a tener que hacer un cambio de dispositivo, ¿cierto? En distinto periodo de tiempo, o vamos a tener que tener una preparación de la piel con consideraciones especiales. O sea, siempre también saber qué tipo de ostomía yo estoy manejando. Además, las urostomías necesitan un sistema colector distinto. No podemos utilizar, que nos ha pasado al menos acá en mi país, que a veces pacientes urostomizados están con bolsas colectoras que son drenables, que son de pacientes como si fuese una colostomía, donde al momento de eliminar el efluente, el paciente también se mancha y tiene otro tipo de complicaciones. Y de esa forma vamos sumando puntitos a que el paciente sienta que esta condición de ostomizado puede ser lo peor que le pasó en la vida, sabiendo que son cosas que son 100% prevenibles y corregibles. ¿Cuáles son las necesidades del paciente? ¿Cuáles son sus inquietudes? Hay muchos pacientes que a todos nos dicen, sí, yo entiendo, pero después cuando llega el momento de la cirugía realmente no saben lo que es ser una ostomía o quedarse con una bolsita. Y el entendimiento de la perspectiva de vida del paciente con una ostomía. Obviamente esto es un proceso que nosotros tenemos que hacer un acompañamiento, eso es fundamental. El paciente en su primera etapa postquirúrgica, obviamente sus principales necesidades van orientadas al cuándo tengo que cambiar la bolsita, cuándo tengo que vaciarla, cuál es la forma correcta de hacer el cambio de dispositivo, pero a medida que ya se va familiarizando con esos cuidados, empiezan otras inquietudes que tienen que ver con la alimentación, que tienen que ver con la sexualidad, con incorporarse a su trabajo, a sus actividades de la vida cotidiana. De hecho, la simple baño, la simple ducha, a veces los pacientes se complican enteros cuando nosotros no les damos tips de que sí se puede duchar con la bolsita, etc. Cuando hablamos de elegir el sistema colector adecuado, acá lo que debemos considerar son dos puntos fundamentales, y es lo que a nosotros vamos orientados a asegurar. Primero, que mantengamos la piel del paciente saludable. Eso es, sabemos que lamentablemente las complicaciones de piel periostomal son las más frecuentes, pero nosotros debemos tratar de garantizar, ¿cierto?, entregar los cuidados y indicar los productos necesarios y correctos para que nosotros mantengamos esta piel lo más saludable posible. Eso habla desde las lesiones que puede tener por el efluente del paciente, ¿cierto?, por contacto con el efluente de la ostomía, ¿cierto?, o sea, las deposiciones de la orina, pero también podemos tener daños de piel asociados al mal retiro de los dispositivos, que a veces nos pasa con los pacientes que tienen una mala técnica del retiro de la barrera cutánea. A veces la tiran, ¿cierto? Y podemos tener un tipo de desgarros de piel o lesiones que son más abrasivas. Y también tenemos productos asociados como son los liberadores de adhesivo y los removedores, que ayudan a que la técnica del retiro de la placa, que es parte también del circuito del cambio del dispositivo, sea lo menos traumático posible. Eso también nos va a ayudar a garantizar a manejar correctamente la piel alrededor del estómago. Y segundo, es que nosotros tengamos un sello seguro, ¿ya? O sea, garantizar que vamos a dar una protección extra alrededor del estoma, y eso es una de las principales indicaciones cuando nosotros vamos a indicar una barrera de ostomía. No pasa muy frecuentemente que a veces los pacientes recortan de forma inadecuada. Recuerden que esto es como anillo al dedo, siempre les digo yo, tiene que calzar el hidrocoloide, que va a ser la función protectora, tiene que estar, ¿cierto?, cubriendo toda la piel perilesional. Eso a veces son simples detalles que los pacientes no muchas veces lo manejan y que también van a incidir a que nosotros tengamos complicaciones posteriores como lo son las dermatitis periostomal. Entonces nosotros, si garantizamos manejar, o sea, entregar el sistema colector adecuado, vamos a tener una efectiva protección de la piel, vamos obviamente a prevenir lo que son las complicaciones y a reducir los costos, porque esto es como si fuese un círculo vicioso.
yo tengo una lesión de piel, voy a tener un tipo, ¿cierto?, de exudado, voy a tener un tipo de dermatitis, eso va a afectar la adhesión del nuevo dispositivo, voy a tener más riesgo de fuga, más dermatitis, y así las placas y los dispositivos me van a empezar a durar menos tiempo del que finalmente nosotros lo hemos estimado. Aquí en Chile a los pacientes se le entrega, a los pacientes que son cáncer de colon, son los únicos los que tienen derecho en el fondo por el Estado, por el Ministerio, a recibir su dispositivo de ostomía, pero muchas veces le entregan una cantidad que no les alcanza para el mes. Entonces ahí es donde un poco también tenemos que velar por la dignidad de las personas y por entregar un trato de calidad y una atención de calidad. Esto es uno de los principales objetivos que nosotros queremos lograr y lo que se quiere cumplir cuando hablamos de mantener la piel saludable. Cuando nosotros hablamos en ese contexto, lo que queremos decir, ¿cierto?, es una persona que vive con ostomía, que tiene este exceso de fuga, van a tener estas principales complicaciones que ustedes pueden ver ahí en la presentación. Esto finalmente al paciente le duele, son como si fuesen tipo quemaduras. Y eso sí va a impactar también en lo que es la calidad de vida. Ninguna persona que tenga dolor o que manifieste dolor es una persona que pueda sentirse plena en su 100%. Como habla un poco ahí las estadísticas, casi el 50% de las personas con ostomías han tenido algún problema con su piel durante su etapa de ostomizado. La mayoría están relacionadas con las fugas. El 34% van a presentar complicaciones de piel periostomal dentro de las primeras 3 semanas del postoperatorio. Después vamos a tener un porcentaje de 47% que lo va a tener en los primeros 2 meses y un 52% en el primer año. O sea, como ustedes ven, la prevalencia no es menor. O sea, hay una gran probabilidad que los pacientes durante su etapa de ostomizados vayan a tener algún tipo de lesión de piel. Y lamentablemente aquellas que no se manejan correctamente incluso pueden durar más de 3 meses. Y eso es lo que nosotros también tenemos que tratar de evitar. Orientar al paciente a que tenga una pesquisa precoz de identificar estos cambios en la piel que puedan dar indicios de que ya estamos con algún compromiso, pero también nosotros entregar el tratamiento adecuado. Y muchas veces ahí donde fallamos un poco en entregar o elegir el tratamiento para corregir este tipo de lesión. Entonces, una evaluación adecuada lo que busca es que nosotros tengamos una indicación correcta de los productos. Y eso es fundamental. Existen diversas herramientas que se pueden utilizar y que han sido validadas para que nosotros podamos valorar el estómago de nuestros pacientes y también podamos valorar la piel periostomal. Porque va a ser el primer paso para que nosotros podamos cuidar, ¿cierto?, de este estómago y elegir el mejor sistema que sea apropiado para las necesidades y también para el estilo de vida de la persona. Existen distintos, como le había comentado, dispositivos y nosotros tenemos que tener algunos tips que nos ayudan y nos faciliten a elegir el mejor para el paciente que estamos evaluando en ese momento. Siempre hacemos un poco esta analogía de los zapatos. Nosotros, personalmente yo calzo 36, no sé cuántos de ustedes les quedarían los zapatos que tengo puestos en este momento. Lo mismo pasa con las personas ostomizadas. No podemos generalizar, no podemos decir, persona ostomizada, con este dispositivo, ¿cierto?, puedo abarcar la totalidad de la población de tal institución o de tal hospital. Todos los pacientes tienen características distintas. Tienen características distintas de su propio estómago, que puede ir desde la altura, que puede ir desde el ángulo de drenaje, como lo tiene posicionado, como también pueden tener distintas características en su abdomen. Hay muchos pacientes que han sido diagnosticados y que han bajado drásticamente de peso y que eso también han tenido flacidez en su abdomen, que juega un rol fundamental al momento de instalar los sistemas colectores, o un paciente que a lo mejor no pudo tener una marcación prequirúrgica porque fue una cirugía de urgencia y tuvo una construcción del estómago cerca de un pliegue, cerca del ombligo. Todas esas cosas obviamente van a interferir a la correcta adhesión y van a interferir en que los sistemas colectores nos duren el tiempo que nosotros más o menos tenemos programado.
También los cambios de los dispositivos son personalizados. Casi siempre uno habla de un estándar, pero los pacientes tenemos que considerar factores propios, incluso el tema del clima, ya si es que es verano, hace mucho calor, si es que el paciente ha hecho actividades acuáticas, cómo es su piel, la alimentación, si ha tenido a lo mejor efluentes más líquidos, todas esas cosas también van a interferir en lo que es la adhesión, o sea, en la durabilidad de los dispositivos, sobre todo de la corrosividad que puede ocurrir con los hidrocoloides. Entonces, nosotros elegir el zapato, como hablamos acá, el zapato personalizado para una persona, lo mismo queremos dejar el mensaje en cuanto a elegir el sistema que el paciente realmente necesita, esa persona, ¿ya? Y eso nos va a garantizar que nosotros podamos reducir el riesgo de complicaciones. Y acá Convatec cuenta con una amplia gama de dispositivos que van desde la línea pediátrica y desde también los sistemas de 1 y 2 piezas. ¿Por qué existe tanta variedad? Porque las necesidades de nuestros pacientes son distintas. Ya en el momento en que se encuentra, si está un postoperado reciente, ¿cierto? A lo mejor necesitamos un dispositivo que nos disminuya la presión al momento de acoplar la bolsa, o un paciente que está hospitalizado y probablemente vamos a necesitar una bolsa transparente donde nosotros nos permita, sea más fácil la visualización del efluente. Si el paciente está hospitalizado, yo voy a querer ver cómo está la vitalidad de ese estoma, cómo están las características del efluente, el volumen, y eso va a ser mucho más fácil realizarlo con una bolsa que sea transparente. Pero al paciente muchas veces cuando ya están en sus casas, cuando ya están en su fase de adaptación, prefieren las bolsas opacas porque son más discretas, ¿ya? Y ahí es donde tenemos la opción de elegir ambas modalidades. Y también lo que son los sistemas de 1 o 2 piezas. Acuérdense que los sistemas de una pieza es que la bolsa con la barrera vienen unidas como en una sola producto, y los sistemas de 2 piezas hablamos de la barrera con la bolsa por separado. Y también lo que es la convexidad. Vamos a ver que la convexidad nos ayuda mucho a manejar varias complicaciones que podemos encontrar, ¿cierto?, de la valoración. Si es que vemos que el paciente a lo mejor el estómago está en un lugar que está muy flácido, eso, la convexidad leve o moderada nos ayuda mucho a acomodar esta flacidez de la pared abdominal. O si tenemos un estómago que está plano o retraído, obviamente vamos a necesitar una convexidad que nos ayude a protruir. Y ahí es donde las convexidades precortadas o rígidas tienen mejores resultados. Así que tenemos un portafolio bastante completo. Lo que nosotros tenemos que saber es elegir el más adecuado de acuerdo a las condiciones que hagamos de nuestra valoración. Así que vamos a partir un poco respecto a lo que es la evaluación integral del paciente. Siempre ver al paciente como una persona holística, tenemos que ver todos sus aspectos, desde sus aspectos emocionales, cómo está enfrentando esta condición, y muchas veces el tener un familiar, ¿cierto?, el cuidador o una tercera persona que asista las primeras veces a lo que son las educaciones, también es importante. No todas las personas somos iguales. Hay personas que afrontan esto de mejor forma, lo ven como si fuese una nueva posibilidad de vida, ¿cierto?, porque la enfermedad del cáncer se corrigió a través de esta condición de ostomizado, pero hay algunos pacientes que fueron por circunstancia de urgencia. Pongo el ejemplo, a lo mejor paciente de una diverticulitis, que el ser ostomizado fue lo peor que le pasó en la vida. Entonces no podemos jugar ni a uno ni a otro, nosotros tenemos que abarcar también los aspectos emocionales y ver el paciente en qué vereda se encuentra. Y en el caso de que a lo mejor tuviesen una negación, también nos podemos hacer partícipes a los familiares. Siempre hay un familiar que lo está acompañando, que muchas veces a nosotros nos pasa en la clínica que nos sentimos como si fuéramos youtubers porque están grabando cuando hacemos los cambios de dispositivo, van tomando nota, y eso también hay que incluirlo y hacerlos partícipes de los cuidados y de las educaciones que nosotros estamos entregando. Una de las cosas de los pacientes ostomizados que nos hablan también en las reuniones es que ellos sienten que
que a veces uno es tan optimista y que si ellos no aceptan su condición de forma inmediata es como que ellos estuvieran mal. Entonces, creo que es un trabajo muy bonito que el que nosotros podemos realizar, también identificando esos aspectos de la persona, ¿ya? Integrarlo, no solo ver el estómago. Pero cuando ya estamos hablando de las características del paciente, aparte de los aspectos emocionales, también tenemos que ver otros tipos de destreza. La edad, es un paciente adulto mayor, es una persona joven, tiene alguna limitación física, sobre todo para el tema del recorte. A lo mejor en ese tipo de pacientes podríamos elegir una tecnología moldeable, que puede ser mucho más fácil para él. ¿Cuáles son sus preferencias? ¿Cuáles son sus recursos? ¿Cuáles son sus actividades de la vida cotidiana? ¿Cuál es su nivel de dependencia? Si es una persona que puede ejercer su autocuidado o va a depender completamente de otra persona que le realice los cambios. Toda esa, la edad, ya también nos toca ver niños pediátricos, los papás también tienen las mismas aprensiones que puede tener un adulto. Lo puedo abrazar, me puedo bañar con él, lo puedo llevar a la piscina, puedo jugar, le hago daño, le duele. Esos son parte de la anamnesis y de los puntos que nosotros debemos realizar cuando hablamos de una evaluación integral y personalizada. Fijarnos también en estos aspectos propios del paciente. Y de ahí también vamos a pasar a lo que son las características del estómago, donde existen 10 puntos generales que uno evalúa que tiene que ver con el color, la altura, la construcción. Cuando hablamos de construcción, si es una boca, dos bocas, ¿cierto? En asa. La localización, en qué parte del abdomen se encuentra, tamaño y forma, si es regular o irregular, cómo está la piel periestomal, clasificarla, ¿cierto? Si es una piel indemne o estamos en una piel lesionada. Existen instrumentos de valoración que nos ayudan a categorizar este tipo de lesiones, saber si me encuentro solo con un eritema o ya me encuentro con una dermatitis que incluye capas profundas de la piel. ¿Cómo está el ángulo de drenaje? Cuando hablamos ángulo de drenaje, como se ve acá, es por donde sale el efluente. No siempre está centralizado, a veces puede estar lateralizado. ¿Cuáles son las características del efluente y el contorno abdominal? Son estos 10 puntos que uno evalúa al momento de enfrentarse a un paciente con una ostomía, pero si se fijan, los 3 más importantes que nos ayudan a nosotros a poder elegir el sistema colector correcto para este paciente, tiene que ver con la altura del estómago, tiene que ver con el ángulo de drenaje, por dónde están saliendo las deposiciones en este estómago, y por el contorno abdominal. Estos son los 3 pilares fundamentales que a nosotros nos van a orientar a poder elegir el dispositivo más adecuado para este paciente. Vamos a verlo un poco en profundidad. Entonces, buscando instrumentos que nos ayuden a los profesionales a que puedan hacer una evaluación y una prescripción asertiva del sistema colector para los pacientes, es que el equipo de Combatec desarrolló el algoritmo de indicaciones de las soluciones Combatec. Todos estos dispositivos que les mostré, que tenemos disponibles, categorizarlos en este algoritmo para poder elegir la indicación más adecuada. Y esto es lo que les quiero presentar en esta tarde. ¿Cuáles fueron los objetivos que se plantearon al realizar este algoritmo? Primero es promover la rehabilitación precoz de la persona con estómago. Ya hablamos que el tener dermatitis periostomal, que el dispositivo de ostomía no te dure lo que está contemplado, eso nos va a favorecer a que el paciente tenga una rehabilitación lo más tempranamente posible. Ayudar a los profesionales de salud a que puedan tener una evaluación personalizada, a que puedan indicar un adecuado producto, ¿ya? Que cumpla con las necesidades de cada individuo. Muchas veces es importante que sea evaluado bajo una herramienta un poco más objetiva. Nos ha pasado que de repente los pacientes en los servicios de cirugía no salen con una correcta evaluación, al menos nos pasa aquí en nuestra realidad nacional. Se van con el primer dispositivo con el que encontraron y después compran un montón de insumos y productos porque escucharon por aquí, escucharon por allá y encarecen su tratamiento en insumos que muchas veces no necesitan. Entonces, el indicar un adecuado producto, eso también va
a mejorar los indicadores tanto del servicio en el caso de que incurran mayor gasto y también de la persona, de la familia. Y es así como nosotros vamos a optimizar los recursos institucionales con la elección de este portafolio que va a ser personalizado para las necesidades de la persona, y así vamos a lograr ser un servicio asistencial resolutivo que presta una atención profesional y personalizada a la persona con ostomía. Esos van a ser también los beneficios para la institución. Y acá está el algoritmo de indicaciones Combatec. Ustedes me preguntarán cómo lo podemos utilizar, y como les mencioné anteriormente, tenemos que fijarnos en estos 3 puntos más importantes, que tiene que ver con la altura del estoma, ya si tenemos un estoma que esté retraído, o a lo mejor vamos a tener un estoma que sea de un alto perfil. El segundo punto muy importante, como lo ven acá en el círculo rojo, tiene que ver con la ubicación del ángulo de drenaje. Y acá tenemos dos principales características: si es que el ángulo de drenaje está centralizado, o si tenemos un ángulo de drenaje que esté lateralizado. Cuando nosotros hablamos de la lateralización, generalmente lo hacemos como si fuesen las manecillas del reloj, los cuadrantes del reloj, de 12 a 3, de 3 a 6, etc. Y el tercer punto, ¿cómo está el abdomen de mi paciente? ¿Ya? ¿El paciente tiene un abdomen plano o tiene un abdomen flácido? ¿El paciente tiene un abdomen globuloso, o a lo mejor es un paciente sobrepeso? ¿O es un paciente que está con pliegues y justo voy a tener mi estómago posicionado en esa zona? Así que se fijan, son estos 3 puntos que a nosotros nos van a orientar a que podamos elegir un sistema de 1 o 2 piezas, o si vamos a necesitar un tipo de convexidad. Vamos a ir viéndolo de a poquito a medida que va la presentación. Entonces, altura, contorno abdominal y ángulo de drenaje. Son los 3 aspectos más importantes para poder indicar el portafolio. Altura de los estomas. Aquí se ve muy bien en la fotografía cuáles son los tipos de altura que podemos tener. Cuando hablamos de un estoma retraído, ¿cierto? Está bajo la pared abdominal. Un estoma plano es como que si estuviese a ras, ¿cierto? Un bajo perfil, ¿ya? Que también puede ser muy, muy chiquitito, que a lo mejor no esté plano, pero no significa que no vamos a tener mayor riesgo de tener algún tipo de fugas por debajo de las placas de ostomía, sobre todo. Un estoma protruido, un estoma que hablamos de protrusión, es un estoma normal con una altura entre 2 a 2,5 centímetros. Y un estoma largo es aquel estoma que mide más allá de 2,5 centímetros, incluso aquellos pacientes que puedan tener algún prolapso. Así que para elegir, principalmente si voy a orientar mi sistema de la barrera a una barrera plana o a una barrera convexa, la altura del estoma es muy importante. Si voy a tener un estoma que está bajo perfil plano o retraído, voy a orientar mi selección mejor a un sistema convexo. Ahí voy a ver si necesito una convexidad que sea rígida o precortada, o puedo funcionar bien con una convexidad moldeable. Y si tengo un estoma, ¿cierto?, que está protruido o largo, me voy a orientar más que nada a los sistemas planos. El segundo punto, hablábamos del ángulo de drenaje, de las características. Acá, si el ángulo de drenaje está centralizado, si está lateralizado, en este caso hacia la derecha superior, ya, igual que como lo tomamos con las manecillas del reloj. Hacemos un cuadrado por sobre y vemos si está de 2 a 3, de 3 a 6, de 6 a 9 o de 9 a 12. Según la ubicación, ya, si es que está central, que sería lo ideal, pero no muchas veces las ostomías cumplen con lo ideal, vamos a ver que cuando está lateralizado vamos a tener un aumento del riesgo de lesión de piel periostomal y también la posibilidad de tener fugas del sistema colector. Y el tercer punto, el contorno abdominal. Todos nuestros pacientes son distintos. Es importante también evaluarlo en distintas posturas. Cuando estamos acostaditos, la mayoría de nosotros tenemos un abdomen más bien plano, pero cuando nos sentamos se nos hace el pliegue de la línea de la cintura, se ve con mayor precisión si es que hay flacidez del contorno abdominal, y ahí es donde yo tengo que clasificar si tengo un paciente que tiene un abdomen plano o tengo un paciente que tiene un abdomen globuloso, como se puede ver aquí
en esta fotografía, o si el estoma está justo en una zona de pliegue, como lo pueden apreciar aquí. Entonces, lo que yo debo orientar es que la barrera debe ajustarse a los contornos abdominales de mi paciente. Y eso va a evitar que yo tenga fugas del efluente y nuevamente voy a estar garantizando una protección de la piel de forma adecuada. Y es así como nosotros tenemos la línea Combatec, que nos ayuda mucho a poder manejar, ¿cierto?, estos 3 puntos de la valoración, donde yo puedo elegir una barrera plana, una convexidad moderada o una convexidad rígida, dependiendo de los objetivos que yo me plantee. Generalmente cuando hablamos de una barrera plana, lo que yo quiero es mantener una protección de la piel, el estómago estaría con una buena altura, bien posicionado, por lo tanto ahí no tengo que hacer mayores correcciones como de la estructura física, por decirlo de algún modo. En cambio, cuando yo ya necesito a lo mejor hacer una acomodación, porque tengo una flacidez en la zona abdominal, yo me puedo orientar mejor a una convexidad moderada. Lo que hace esta convexidad moderada, ¿cierto?, es como posicionar o ajustar, por decirlo de algún modo, esta flacidez para que el estómago quede bien posicionado dentro del sistema colector. Pero si mi necesidad o mi objetivo de tratamiento es protección de la piel, pero además hacer una protrusión, porque tengo un estómago que está retraído, ahí es donde yo me voy a dirigir a utilizar mejor una convexidad rígida. Tenemos el sistema de 1 o 2 piezas, donde tenemos el sistema Active Life y Steam, en lo que es sistema de una pieza, y en los sistemas de 2 piezas, lo que es Surfit Plus y Natura, además de esta tecnología moldeable, que es una tecnología bastante útil, que tiene ventajas adicionales y que también es única en el mercado. Así que recordemos, ¿cómo voy a elegir las bases adhesivas? Primero, si quiero proteger la piel, voy a elegir un sistema protector plano. Si mi objetivo es hacer una acomodación de la zona, me voy a orientar por una convexidad leve o moderada. Y si lo que yo quiero hacer es una protección y hacer una protrusión de este estómago, me voy a orientar a lo que es una convexidad rígida. Eso creo que es lo más importante, por eso siempre cuando nosotros evaluamos al paciente, altura del estómago, contorno abdominal y ángulo de drenaje van a ser vitales para ver si elijo un sistema convexo o un sistema plano. Como ven aquí tenemos el sistema de la Steam recortable, que es el sistema de una pieza plano, que se va a utilizar para dar esta protección de la piel. Y también tenemos la tecnología trilaminada moldeable, que nos va a ayudar a evitar, ¿cierto?, el uso de tijera. Se puede moldear con los deditos y va a dar este como abrazo que digo yo al estómago, como un ajuste seguro, y que también va a ser mucho más fácil para aquellos pacientes que puedan tener alguna complicación física. Tenemos las barreras adhesivas con convexidad moderada. Si ustedes se fijan en esta zona, se logra la convexidad, esta acomodación. Por eso está orientada a abdómenes que sean plácidos, ¿ya? Donde nosotros vamos a poder acomodar correctamente el estómago dentro de nuestro sistema colector. Ahí es donde se hace la base de sustentación. Y acá tenemos las barreras adhesivas, que son convexidad rígida. Aquí lo que necesitamos, ¿cierto?, es una convexidad que sea un poco más dura, que nos ayude a protruir este estómago que está retraído. Por eso vienen precortadas, no son recortables. Hay que elegir el tamaño más adecuado, la apertura más adecuada al tamaño y forma del estómago que yo voy a estar tratando, y que nos va a ayudar a que nosotros podamos protruir este estómago que está más bien retraído. Y todo esto nos va a garantizar que nosotros podamos realmente entregar una protección de piel, porque vamos a estar entregando la barrera que el paciente realmente necesita. ¿Qué pasa si yo tuviese este estómago protruido y elijo una barrera plana? Probablemente no voy a tener protección de esta zona, voy a tener un vacío, no voy a tener hidrocoloide que me está haciendo la función de barrera protectora, y voy a tener fugas, voy a tener efluente que va a estar pasando por debajo de la placa. A veces los pacientes creen que aunque el adhesivo blanco quede adherido a la piel, es que la barrera está bien pegada.
y lo que realmente nos va a hacer la protección es el hidrocoloide, ¿cierto? La partecita café, le digo yo, eso es lo que tiene que estar realmente adherido a su piel y el que nos va a dar la protección correcta. Contamos con otros complementos, es importante decirlo, porque muchas veces el paciente los necesita para su cuidado, sobre todo cuando aparecen las primeras complicaciones de piel, es bueno tratarlas y manejarlas a tiempo. Y en este sentido tenemos la línea Stomagesic, donde está el polvo hidrocoloide, que lo utilizamos para el tratamiento de las dermatitis húmedas. Tenemos la pasta Stomagesic, que también nos ayuda a garantizar un sello de seguridad extra y que nos ayuda muchas veces también a lo mejor a manejar algunas complicaciones del abdomen. La placa de hidrocoloide, los hidrocoloides en anillo, ¿cierto? El Stomagesic Seal. Los diamonds, que son sachet que nos ayudan a gelificar las deposiciones, pero tienen las dos funciones de gelificar las deposiciones y también de controlar el olor. Existen algunos que tienen que comprarse por separado. Acá tenemos la función en un solo sachet, se coloca íntegro dentro de la bolsa en aquellos pacientes que tengan deposiciones líquidas, no actúa en la orina, solo el paciente con deposiciones líquidas y las va gelificando porque están hechos de carboximetilcelulosa y carbono activado. Entonces, gelifica las deposiciones y nos ayudan con el control del olor. Eso ayuda mucho cuando el paciente a lo mejor está con un cuadro agudo, cuando necesita ir a algún evento importante, cuando queremos prevenir, tener mayor riesgo de fugas, etc. Y el cinturón creo que se me había olvidado mencionarlo, pero es vital para el tratamiento de la convexidad. Nosotros, cuando indicamos una barrera convexa, está de la mano con el cinturón, hace el 50% del tratamiento, porque nos va a garantizar, ¿cierto?, a que esta convexidad ejerza la función para la cual nosotros la indicamos. Y además está la línea Sensiker. Recuerden que la piel de periostomal está en riesgo de lesionarse tanto por el efluente como por los adhesivos de los sistemas colectores, así que hacer una buena protección con los protectores cutáneos, ¿ya? Y hacer un correcto retiro con los liberadores y removedores, eso también nos va a ayudar a disminuir los riesgos de complicaciones de nuestros pacientes. Vamos a ir evaluando a continuación unos casos clínicos, para que vean ustedes que acá generalmente lo que ocurrió fue más que nada una alergia, ¿cierto?, al dispositivo. Se ve marcadito ahí cómo quedó después de este rash. Sí, se hizo la evaluación de los 10 puntos y vimos que tenía una coloración rojo brillante, ¿ya? Eso también es importante porque si el estoma tiene una coloración que sea amoratada, es más bien cafezosa, eso también nos puede indicar de que estamos a lo mejor frente a alguna necrosis, frente a alguna obstrucción, o si está muy pálido, a lo mejor el paciente está cursando algún grado de anemia, etc. La altura era de 0,5, era baja, un perfil bajo. En este caso era una ileostomía de una boca, estaba en el cuadrante inferior derecho, medía 22 milímetros, era de forma irregular. Teníamos esta piel con una lesión erosiva, tenía un ángulo de drenaje hacia las 6, con un efluente que era líquido continuo, el abdomen del paciente, su contorno era plano, y tenía una sutura mucocutánea íntegra. ¿Cuál fue la elección, cierto, del dispositivo colector de acuerdo a el algoritmo de indicaciones Convatec? Teníamos un perfil bajo, medía menos de 2 centímetros, teníamos un ángulo de drenaje que estaba lateralizado a las 6, y es así como llegamos a que podríamos utilizar una convexidad de 2 piezas. Siempre medir correctamente el tamaño del estoma. Eso, el hacer la medición correcta al momento de cambiar también es una estrategia fundamental para prevenir las complicaciones. Siempre hablamos de 3 puntos importantes: la marcación prequirúrgica, ojalá en todos los pacientes que sean electivos, el elegir el dispositivo adecuado, como ya lo hemos comentado durante la presentación, pero también la marcación es importante, ¿ya?, para garantizar que estamos cortando de la forma y del tamaño del estoma. En este caso se utilizó polvo Stomagesic, el protector cutáneo, mediante la técnica de crusting, y posterior a eso se colocó los Duoderm extra fino para dar protección a esa zona que estaba lesionada por esta lesión erosiva.
Se puede también colocar pasta estomagésil en esa zona para favorecer el ángulo de drenaje para poder centralizarlo, y en este caso se utilizó una convexidad rígida de 2 piezas. Nuevamente, importante tener siempre el cinturón que nos va a garantizar el 50% de nuestro tratamiento. El paciente se valoró a los 28 días, donde se muestra una mejora casi en un 75% de su lesión de piel, y obviamente como hemos logrado los resultados esperados, se recomendó manejar de igual forma. Entonces acá tenemos el día 1 de la valoración inicial, y después a los 28 días con una piel que ya estaba mucho mejor, sana, más indemne, y teníamos incluso un estoma que estaba mejor posicionado en su ángulo. Vamos a ver otro caso. Acá era un paciente de 35 años masculino. Esto fue 10 días postoperatorio. Nuevamente un estoma que estaba con una coloración roja, brillante e hidratada, con una altura de 2,5 centímetros, regular de 32 milímetros. Tenía una construcción de una boca, un ángulo de drenaje que estaba centralizado, efluente semilíquido, abdomen plano y una piel íntegra. Nuevamente, algoritmo de indicaciones con Batec. Entonces tenemos un estoma protruido, ángulo de drenaje centralizado, abdomen plano. Vamos a hacer el cruce, ¿cierto?, en nuestro algoritmo de las características de nuestro estoma, y nos indican que podamos utilizar un sistema colector plano de 2 piezas. Y acá ven como el paciente se corta, la medición del estoma garantiza, ¿cierto?, que quede correctamente, se ve aquí el sello de seguridad, se hace el acople del sistema de 2 piezas, y el sistema Natura, ustedes saben que no tiene clip, es un sistema que tiene un Invisiclose, que nos ayuda a cerrar, ¿cierto?, la bolsa que queda dentro de un bolsillito, que la hace también más seguro y más discreto para el paciente. No olvidar que existe la posibilidad también de los sistemas de accordion flange, que son sistemas que tienen un anillo que nos garantiza como una baja presión, donde nosotros podemos posicionar los deditos al momento de hacer el acople, y así evitamos hacerlo directamente sobre el aro de la barrera. Esto está muy indicado en el postoperatorio inmediato, a lo mejor donde el paciente tiene mayor sensibilidad en la zona del abdomen, y generalmente hay pacientes que después les queda gustando y lo utilizan en fase más ambulatoria, porque se hace un acople más simple, sin dolor, y es bastante efectivo durante su tratamiento. Y esto está en el sistema colectores planos, Jesús. Tenemos un siguiente caso, paciente de 55 años masculino, estoma color rojo, brillante e hidratado, altura, un estómago que estaba más bien plano, ¿cierto?, regular de 28 milímetros, tenía una construcción de una boca, un ángulo de drenaje que estaba centralizado, un efluente pastoso, en un abdomen que era globuloso, y la piel se encontraba íntegra. Nuevamente, algoritmo de indicaciones con Batec. Entonces teníamos un estoma que estaba retraído, un ángulo de drenaje que estaba centralizado, y un contorno abdominal que estaba globoso. Vamos a hacer, ¿cierto?, con las características de nuestro paciente, ya, ángulo de drenaje, ¿cierto?, altura. ¿Cuál es la mejor indicación? Una convexidad, ¿cierto?, que en un sistema de 2 piezas, rígida, precortada, que nos ayude a protruir este estoma. Y ahí ustedes lo ven, se hace un acople, un sello de seguridad. Eso es lo que nosotros tenemos que garantizar, que la placa quede, o la barrera quede bien adherida ya alrededor del estoma. Acá nos va a ayudar a hacer la protrusión. Fíjense la importancia del sistema del cinturón, que nos va a garantizar a que nosotros podamos como hundir esta barrera, ¿cierto?, en el abdomen del paciente, con la finalidad de poder protruir el estoma. Y al ser precortadas, tenemos que elegir el tamaño más adecuado para el paciente. Por eso también dentro de las convexidades precortadas vienen de distintos tamaños, porque a pesar de que no las podemos recortar, sí vamos a garantizar tener el tamaño más adecuado para el diámetro, los milímetros del estoma de nuestro paciente. Paciente de 60 años, también su estoma estaba en buenas condiciones, en una altura plana, y acá yo creo que lo más llamativo tiene que ver con este pliegue. Tenemos un estoma que está justo
en el pliegue del paciente donde se va a hacer difícil a lo mejor colocar un sistema de 2 piezas. Tenemos un estoma, ¿cierto? Un ángulo de drenaje que además estaba lateralizado. Entonces, en ese sentido, cuando tengo un estoma, ¿cierto? O sea, un ángulo de drenaje que puede estar lateralizado y tengo un abdomen que está flácido, pudiese utilizar una convexidad moderada porque lo que quiero lograr en este caso es hacer una acomodación, ¿ya? No existen sistemas flexibles de una pieza, ya creo que al menos a México todavía no han llegado, que son estos sistemas de una pieza convexos moldeables que nos pudiesen ayudar en este paciente, pero también existen otras alternativas y en este caso se manejó con un sistema de una pieza, con la Active Life, y se dio esta protección de esta zona, ¿cierto?, que estaba en riesgo a través del anillo de Stomach-Adhesive Seal alrededor del estómago. Y como es una barrera de una pieza, mucho más flexible, se va a moldar mejor a esta zona del pliegue. Por eso elegimos un sistema de una pieza versus un sistema de 2 piezas. Siempre utilizar el protector cutáneo, acuérdense que hace esta función de barrera protectora alrededor de la piel y evita el contacto con el efluente. Nuevamente, creo que es el último, ya si no me equivoco, un paciente, ¿cierto?, con una altura de 1.3, un estómago que estaba regular, de una boca con un ángulo de drenaje centralizado, un efluente que era semilíquido, pero un abdomen que estaba más bien flácido. Y acá, fíjense, la altura del estómago, entonces hablamos que era plano, teníamos el ángulo centralizado, que sería el segundo punto, y nos habla que podríamos utilizar cuando hacemos el cruce, una convexidad moderada, ¿ya? En un sistema, ¿cierto?, de 2 piezas porque el paciente tiene un abdomen plano. Y acá es donde entran las moldeables convexas. ¿Por qué necesitamos moldeable? Porque necesitamos es como una convexidad más suave, más leve, porque lo que nos está orientado no es a sacar el estómago, sino a hacer una acomodación de este abdomen flácido. Y también nos permite, ¿cierto?, que el paciente lo pueda moldear a la forma y tamaño de su estómago. Y va a cumplir con el objetivo que nosotros queremos, ¿cierto?, de dejar el estómago bien posicionado. Siempre recordar el uso del cinturón. Creo que acá en esta fotografía se ve mejor, ¿cierto?, cómo esta convexidad leve o moldeable, ¿cierto?, o moderada nos va a ayudar a hacer esta acomodación en nuestros abdómenes flácidos. Espero que les haya servido esta presentación. Lo importante era que ustedes vieran cómo podemos utilizar esta herramienta del uso del algoritmo Combatec, fijándonos en una correcta evaluación del estómago. Me quedo abierta a preguntas para el final de la jornada. Muchas gracias, licenciada Javiera, por compartirnos su experiencia sobre este tema. Muy interesante, nos escriben aquí en el chat que muy buena información, que muy interesante el tema. Y antes de pasar a la sesión de preguntas, me gustaría comentar para las personas que están en Facebook Live que puedan llenar por favor el formulario para que se les pueda hacer llegar su constancia por correo. Y también para las personas que están aquí en el chat, es importante que a la siguiente sesión donde vayan ustedes a colocar sus datos, me coloquen su nombre completo porque esa información la voy a bajar para de ahí hacer los certificados. Entonces, les dejo como esos datos. Y bueno, al final vamos a retomar un poquito el tema. Y bueno, vamos a pasar con la licenciada, la maestra Janet Cristina López Sarmiento, quien nos va a hablar sobre el programa Contigo, sobre este programa que tiene Combatec, que va a ser mucho apoyo para ustedes. Después de Cristina, ya vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas con nuestro conferencista. Para las personas que tengan su duda, todavía están a tiempo de poder escribirla. Hola, Cris. Hola, Cari, muchas gracias. Y Javiera, muchas gracias por esa ponencia. Excelente, la gente pues está muy contenta por toda la información que se dio. Y en base de todo lo que nos habló Javiera, que es cómo seleccionar el dispositivo correcto, hacer una buena valoración,
algo que ella recalcaba era hacer esa valoración y que el profesional de la salud lo pueda hacer teniendo también todas estas herramientas. Y una parte que nosotros queremos comentarle es el programa Contigo, este programa que va en conjunto al apoyo que se le da al paciente ostomizado. No es solamente colocar una barrera, es simplemente también dar a esa asesoría que requieren estos pacientes, y nosotros como profesionales de la salud debemos estar entrenados y capacitados para esa parte de dar el mejor asesoramiento. Entonces, ¿en qué consiste este programa Contigo? Es un modelo de atención que va dirigido a todos los pacientes ostomizados y que nosotros como profesionales de la salud se lo podemos brindar a ellos. Está basado en la educación que nosotros le vamos a dar al paciente para que él pueda rehacer nuevamente su vida como la llevaba diariamente, utilizando un sistema colector adecuado y teniendo todas las opciones que ya vimos con Javiera, que a pesar de que no se tiene el estómago ideal, tenemos muchas opciones dentro de un portafolio, pero lo más importante es dar esa educación a las personas ostomizadas. Aquí este es un trabajo o una atención integral que se da a través de una asesoría personalizada. ¿Y qué aspectos vamos a tener? Aspectos técnicos científicos, aspectos psicosociales también del paciente. Sabemos que muchos de estos pacientes a veces les cuesta afrontarlo y también no todos, como vemos, no tienen todos los recursos para poder adquirir estos productos, y si de pronto no hay una buena aplicación, tienen dificultades, pueden llegar a tener lesiones, pues esto hace que se incremente también estos costos. Entonces, eso también hace parte, y la parte nutricional, que es importante, y lo que hacemos es lograr para que se prevengan esas complicaciones que se pueden llegar a presentar. Ya hemos visto algunas preguntas que ahorita al final vamos a responder, y que esas complicaciones no se deben presentar si nosotros hacemos una buena valoración, si le damos un buen asesoramiento a los pacientes, y es a través de estos programas, el programa Contigo, que le permite brindar esa asesoría. Y lo bueno es que va a mejorar la calidad de vida de las pacientes y lo va a reincorporar a sus actividades diarias como las venía llevando antes. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Pues es una ayuda a las personas a ser más que su ostomía. Lo que hacemos es entender a la persona como un ser humano que tiene metas, logros, que necesitamos empezar a reforzar esa parte para que él pueda llevar una mejor calidad de vida. Reconocemos al individuo e identificamos cuáles son las necesidades que tiene el individuo, y podemos apoyarlo con las soluciones que nosotros tenemos dentro del programa Contigo. Y empoderar al paciente, ¿no? Él debe empoderarse, reforzar todas esas capacidades del paciente, cómo debe manejar su estómago, cómo debe empezar a controlar su vida, y esto es importante dentro del programa, que es toda la asesoría que nosotros damos. ¿Con qué apoyo contamos nosotros? Pues tenemos un grupo de profesionales de la salud que desarrollamos también, que tenemos un grupo que da el asesoramiento directamente al paciente ostomizado. También desarrollamos programas, y este programa de educación continua que hacemos en las instituciones y que hoy hacemos todos los miércoles, este mes va a ser toda la parte de ostomías, es para poderlos ayudar y apoyar a ustedes en esta parte del asesoramiento del paciente ostomizado, que a veces se ve un poco olvidado, y él requiere mucho de nuestro apoyo. Entonces nosotros también apoyamos con esa parte de educación. Este programa Contigo también, como profesionales, ustedes lo pueden llevar, simplemente nos contactan para saber cómo pueden ustedes implementarlo dentro de sus instituciones. Tenemos un portafolio que va a apoyar a ese asesoramiento, a que utilice realmente lo que él necesita, y evitando esas complicaciones que ya habíamos hablado anteriormente. Y tenemos también las experiencias que los mismos pacientes tienen, que interactúan directamente con los consumidores y apoyan también a resolver esas necesidades. Ustedes han visto también que nosotros estamos haciendo unos talleres directamente con los pacientes ostomizados, y ahí también interactúan ellos y nos dan sus puntos de vista de cómo se han sentido al pertenecer a este programa que es el programa Contigo, en donde han sentido realmente un apoyo y que ese sistema colector les está funcionando y que les permite llevar esa vida diaria como siempre la han llevado.
¿Con qué herramientas también contamos? Herramientas de educación, tenemos cuadernillo donde habla un poco qué es una ostomía, como tips, datos específicos que son para los pacientes para que ellos puedan leerlo, consejos nutricionales y adicional también tenemos un cuadernillo que nos permite seleccionar, esto va dirigido también a los profesionales de la salud, qué sistemas colectores contamos y para qué tipo de ostomías se puede utilizar, ¿no? Entonces, esto es parte de lo que también tenemos dentro de las literaturas o como herramientas que le podemos ofrecer a nuestro paciente y también al profesional. Al igual, tenemos los materiales, tenemos barreras, contamos con todas las soluciones, protectores, todo lo que ustedes vieron ahorita en la ponencia y que fueron ayudando también a seleccionar el sistema colector adecuado para el paciente. Y además contamos con una clínica que está en la Ciudad de México para dar ese asesoramiento también a los pacientes. También contamos con apoyos de algunos profesionales en algunas otras ciudades en donde también se le da ese asesoramiento y se les indica realmente cuál es el sistema colector que requiere y también lo reforzamos en esa parte emocional y nutricional que se necesita. Adicional, tenemos un protocolo de evaluación, como ustedes lo vieron, y ahí que vimos una guía que nos permite seleccionar ese sistema colector y tenemos esta guía que nos va llevando también a saber qué sistema colector requiere nuestro paciente de acuerdo a lo que vimos ahorita en la ponencia, que era la altura, el ángulo de drenaje y el contorno abdominal. Asimismo, nosotros tenemos un portafolio amplio que son las soluciones completas para ofrecerle a nuestro paciente ostomizado. ¿Y cómo funciona este programa? Entonces, el paciente es sometido a una cirugía. Esta cirugía, nosotros aquí, el profesional o la institución, cuando tenemos convenios, nos llaman o tenemos unas asesoras que están permanentemente pendientes de esta persona que va a ser sometida a la ostomía. Aquí lo que hacemos es una captación y le damos la información de qué es una ostomía, qué sistemas recolectores requiere esta persona. Le damos un apoyo y una bienvenida al programa a través de un correo, a través del WhatsApp, le damos la información, lo invitamos a recibir este acompañamiento en donde la asesora le va a dar una valoración totalmente gratis y se le va a dar un kit de inicio que es totalmente gratis. Igual, luego se le va a dar un seguimiento y se va a revisar cuál es el barrera adecuada de acuerdo a los cambios que puede llegar a tener ese estoma. Y la idea es evitar con estos programas que hayan complicaciones y que la persona vuelva a su vida diaria lo más pronto posible. Bueno, y contamos con un equipo que están preocupados por el paciente. Tenemos las asesoras del programa Contigo, que a continuación les voy a presentar los nombres de las personas que tenemos. Tenemos el Centro de Excelencia con profesionales especialistas. Ahí contamos con licenciados en enfermería que están entrenados en toda esta parte del manejo de pacientes con heridas y estomas. Tenemos una asistencia de lunes a viernes. Tenemos también un call center que ofrece servicios telefónicos al paciente, donde lo orientan, donde le dan la asesoría. Y también tenemos puntos de venta de pacientes registrados en todo el país. También contamos para las personas que están conectadas en Dominicana. Este programa en República Dominicana también está implementado. También contamos con puntos de venta y asesoría en Costa Rica, en Panamá también con ATM. Estamos también con estas asesorías y con puntos de venta. Bueno, entonces sonrisa de esta paciente por sentirse satisfecha con todo lo que se le dio, con volverla a mejorar su calidad de vida. Y no olviden que juntos hacemos la diferencia en la vida de las personas. Entonces, aquí hay una atención integral para la persona ostomizada, más que soluciones de productos, es una respuesta o una propuesta o una rehabilitación que requiere estas personas e impulsar la calidad de vida en el servicio del paciente, el manejo de la vida de una ostomía y pues todo esto también nos va a ayudar a reducir los costos.
Entonces, cuando hacemos una buena implementación, pues vamos a ver que no van a requerir cambios frecuentes de sus barreras, digamos que de la barrera, dependiendo de qué barrera esté utilizando, van a requerir menos accesorios que de pronto por una complicación se pueden llevar. Nuestro alcance con este programa, estamos más o menos, tenemos 3.251 pacientes registrados en el programa desde el 2018. Estamos en más de 389 hospitales con este programa Contigo, y también pues tenemos alianzas con algunas clínicas. También tenemos 4 asesoras clínicas que están distribuidas en diferentes partes del país, y como le decía, en Dominicana, en Costa Rica y en Panamá también se cuentan con puntos de venta y también con asesorías. Contamos con Batec, pues hacemos la diferencia con estas personas. Entonces tenemos aquí la invitación. Nosotros también tenemos dentro de nuestro programa, este viernes queremos hacer extensivo, que estamos haciendo unas unos talleres con los pacientes directamente o con las personas ostomizadas, donde ya llevamos 2. Uno fue el manejo de la parte emocional de las personas, y de verdad que fue muy emotivo de ver personas que a pesar de que llevan mucho tiempo con su ostomía, en este tiempo de COVID se han sentido un poquito agobiados, y el ser escuchados en esta parte, pues fue bonito ese taller. Y el viernes pasado tuvimos el taller de nutrición, donde muchas personas nos comentaban cómo era su nutrición, en donde pudieron entender un poco de cómo mejorar esos hábitos alimenticios. Y para este viernes vamos a tener ya todos los tips de cómo manejar su estómago, pero es directamente para las personas con ostomía. Entonces, estas son las caras de los pacientes cuando reciben una adecuada asesoría y cuando tienen estos talleres que les dé suma importancia, ¿no? Entonces, esta es la invitación que nosotros tenemos esta es la invitación que tenemos para el día viernes. Se las vamos a estar compartiendo a ustedes para que se las compartan también a sus profesionales. La pueden ver también a través de nuestra página de Facebook. Nuestra invitación. Y bueno, aquí tenemos nuestras asesoras que están en la Ciudad de México. Ellas hacen parte del programa Contigo. Si ustedes requieren también apoyo con algunos de sus pacientes, tenemos a Alejandra Monroy, que está aquí en la Ciudad de México. Aquí ustedes pueden ver sus datos. Tenemos a Carmen Flores, también es asesora del programa Contigo, y Luz María Núñez, que ellas se encuentran aquí en la Ciudad de México. Priscila Luna, que se encuentra en Guadalajara. Igual nos pueden contactar a través de los representantes de ventas de cada una de las ciudades, y pues también directamente con Karina o conmigo también lo pueden hacer. Nosotros también los vamos a apoyar en esta asesoría. En Panamá estamos con ATM, entonces también se pueden conectar con ellos. En Costa Rica con su Medco, que se pueden conectar y contactar con ellos, que también los pueden dar el apoyo de la asesoría. Y con República Dominicana, aquí están los datos, está Pietro del Guidice, Aníbáez y Romaciel Rivas, que ellos les pueden dar la asesoría a estos pacientes también dentro del programa Contigo. Bueno, eso era la información, y aquí tienen los datos de la clínica, en donde pueden encontrar también los productos. Aquí están los datos, pueden tomar una foto para que puedan tener esta información. Al final igual la vamos a colocar. Bueno, Karina, eso era lo que teníamos para presentarle, la importancia de este programa en conjunto con todo lo que se hace con el paciente. Y ya podemos seguir en nuestra sesión de preguntas. Muchas gracias, Cris, por compartirnos esta información que yo creo que nos sirve a todos. Y pues bueno, vamos a comenzar con la sesión de preguntas. Tenemos muchas preguntas aquí. Y antes de que te nos vayas, Cris, nos preguntaban aquí en Facebook respecto a si existe programa Contigo en Bolivia. Tienes tu micro apagado.
En Bolivia también tenemos un distribuidor. Si quiere, ahorita al final le puedo decir quién nos puede estar apoyando en Bolivia. ¿Listo? Ahorita volvemos y repasamos cuáles son los apoyos que tenemos en los diferentes países. Listo, muchas gracias, Cris. Entonces vamos a comenzar con la sesión de preguntas con nuestra conferencista. Y bueno, tenemos algunas por aquí. Vamos a empezar por aquí por el chat de Zoom. Y nos pregunta Patricia, ¿cómo se procede si hay una infección agresiva? O sea, sabemos que la zona también es una zona que está muy en contacto con deposiciones, es una zona que en sí no es una zona estéril y limpia. Así que lo que sí muchas veces hay que ver, más que la infección, también los compromisos de la piel alrededor. O sea, si tenemos una lesión que pues, a lo mejor compromete las capas más profundas de la piel, nos ha tocado manejar a algunos pacientes incluso con apósitos de manejo avanzado para poder manejar ese tipo de lesiones. En ese caso, obviamente algo que nos ayude y utilizamos mucho lo que es la hidrofibra, el Aquacel. Pero, no sé, pues si es una infección que sea por un honguito, obviamente hay que tratar la causa de la micosis. Entonces ahí hay que hacer también un diagnóstico un poco más diferencial. Muchas gracias, licenciada Javiera. Vamos a pasar a la siguiente pregunta y nos pregunta Blanca por aquí por Zoom y dice, buenas noches, yo tengo una duda. He tenido pacientes que se colocan diferentes tipos de crema. ¿Cómo ayuda para disminuir las laceraciones? ¿Qué es lo que les puedo sugerir? En general ahí es importante ver el tema de las cremas que nos puede interferir en la adhesión de los dispositivos. Ya recuerden que las cremas muchas veces están hechas a base como de aceite, son oleosas, entonces eso también nos puede disminuir el riesgo, o sea, nos disminuye el tema de la adhesión y obviamente el mayor riesgo de fuga y de tener complicaciones. Por eso es importante que nosotros podamos utilizar herramientas validadas para poder identificar las lesiones de piel de forma correcta. Entonces, cuando nosotros hablamos un mismo idioma, es mucho más fácil también, más simple elegir el tratamiento. Si yo tengo un eritema, un enrojecimiento de piel, que es algo como incipiente, lo puedo manejar perfectamente con un protector cutáneo. Y eso me va a dar una protección extra y no me va a interferir en la adhesión del dispositivo. Pero si ya tengo a lo mejor un tipo de dermatitis que esté un poco más erosiva, lo que es la técnica de crusting, que es el uso, ¿cierto?, del polvo hidrocoloide con protectores cutáneos y hace este tipo como de costra cicatrizante, eso también me va a manejar esta lesión de piel y no me va a interferir con el dispositivo. Entonces, en ese sentido, es importante hacer el diagnóstico correcto de la lesión de piel y ver cuál de los productos me pudiese manejar esta lesión y obviamente también podamos garantizar que el dispositivo va a quedar correctamente adherido durante el cambio. Muchas gracias. Vemos aquí que también Mario Garduño nos pregunta lo siguiente, que cómo es que va montado el cinturón. O sea, ¿cómo lo colocan? Sí, el cinturón es como si fuese un tipo, ay, no sé cómo le dirán ustedes en México, pero nosotros así como estos bolsitos que se amarran a la cintura, que tienen así como si fuese como tipo de las mochilas. Se adaptan dependiendo obviamente del contorno abdominal del paciente. Entonces son universales porque tienen este ajuste, ¿cierto?, que se va adaptando ya al diámetro de la circunferencia de la cintura de la persona. Pero además viene con unos ganchitos que son como unas patitas, unos ganchitos que se acoplan a las bolsas. Todas las bolsas vienen con unas aletitas que también los pacientes muchas veces se preguntan, ¿y por qué están estas aletitas en la bolsa? Y son donde se engancha el cinturón. Entonces todo el sistema va a ir, ¿cierto?, haciendo esta presión en el abdomen, que es lo que nosotros necesitamos para garantizar. Entonces se hace el anclaje en los ganchitos de la bolsa y se tiene que adaptar, ¿cierto?, a través de como las cangureras. Gracias, Francisco. Y se va adaptando ahí como las cangureras, ¿cierto?, para que quede bien ahí al abdomen del paciente.
Listo. Cris, ¿cómo se llama esa parte del cinturón? No me puedo acordar de No, este es el eso, cinturón, estas son sí. las pinzas donde se enganchan. Ustedes van a ver aquí, este es el cinturón, se coloca alrededor de la cintura y aquí van a ver, no sé si alcanzan a ver, estos son los ganchitos. Digamos que está colocada la barrera, ¿sí? Esta es la barrera, esta es una barrera convexa para que ustedes puedan ver la convexidad. Se coloca la bolsa, perdón, se ancla primero a una parte de la, este ganchito debe quedar acá, aquí. Se da la vuelta al cinturón, se coloca la barrera, perdón, aquí a la barrera, ¿sí? Ay Dios, no pude. ¿Listo? Y va anclada, este cinturón va a ir anclado a la bolsa. Y esta es la forma en cómo va a quedar. ¿Sí? Y aquí atrás, como ustedes observan. ¿Ok? Esta es como la parte del cinturón. ¿Listo? Entonces se ancla a la bolsa. Aquí tiene la bolsa, ustedes pueden ver que tiene dos aletillitas laterales en donde se va a colocar el cinturón. Y esto nos ayuda a sujetar más en las convexas, todo lo que es convexidad, como lo decía Javiera, regla de oro tiene que ir con cinturón. Y en otros sistemas como los planos, pues es ya para darle mayor seguridad a la persona, para que no se vaya, sienta como esa seguridad de que no se va a despegar. Y si hace alguna actividad, pues que le dé toda esa firmeza que se necesita. Muchas gracias, Cris y Javiera. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Y nos dice Telma, ¿el paciente con estoma puede meterse a alguna alberca, piscina o al mar? Sí, y que creo que esas son parte de las educaciones más importantes que nosotros podemos entregar al paciente, porque el paciente se va con todas esas dudas y muchas veces cree que ya no puede hacer parte de su vida normal. El paciente se puede meter con el sistema colector, ¿ya? Obviamente después tenemos que garantizar de que muchas veces secar sobre todo la zona como del adhesivo de papel, porque eso queda como húmedo y a veces les molesta, y probablemente saber que va a interferir un poco en la adhesión, ¿ya? O sea, si la placa le duraba, no sé, 5 días por decir algo, a lo mejor al meterse, ¿cierto?, sumergirse en el mar, va a poder durarle menos tiempo, tiene que también tener esa consideración, pero perfectamente el paciente sí puede bañarse en una alberca o piscina, como les decimos acá. Listo, gracias por la respuesta. Pasamos a la siguiente pregunta y María de los Ángeles nos dice lo siguiente. Cuando hay separación mucocutánea o fístulas, ¿cuál sería su tratamiento de acuerdo a su experiencia? Ahí, bueno, son dos diagnósticos un poco distintos, ¿cierto? Las fístulas se manejan dependiendo de la complejidad, de la profundidad, ¿cierto? Del débito que dé, ya se manejan mucho con los productos que utilizamos para las ostomías, generalmente las láminas de hidrocoloide alrededor para dar esta protección extra, dando la forma, ya, de la apertura donde se está saliendo el contenido fistuloso. Pero las separaciones mucocutáneas, primero tenemos que ver si son parciales o totales, porque a veces puede ser alrededor de todo el estómago el donde tenemos la separación, o solo en una parte. Muchas veces nos ha funcionado el tema, dependiendo si es muy profundo o no, pero me ha tocado casos en que hemos tenido que utilizar un poco la tecnología de hidrofibra como para favorecer, ¿cierto?, el crecimiento de tejido en esa zona y poder cicatrizar. Pero es un procedimiento, ¿cierto?, que nosotros podemos manejar como profesionales de enfermería, y es donde eligiendo, ¿cierto?, obviamente evaluando la gravedad de la separación, elegimos, ¿cierto?, estos productos y hemos logrado cicatrizarlo en buen tiempo. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente pregunta. Vanessa Godínez nos comenta lo siguiente. ¿Cuál es la complicación más común al no elegir el dispositivo correcto? Lo más común es el tener la posibilidad de fugas, ¿cierto? De que tengas fugas del efluente por no tener este sello de seguridad y por lo tanto no vas a tener una piel saludable. Y al no tener una piel saludable,
Puede ser desde un eritema simple, que es un enrojecimiento cuando está recién partiendo, a tener complicaciones de piel, que son lesiones erosivas, que son bien complejas. Bien complejas, ¿en qué sentido? En el sentido que nos van a demandar más productos, nos van a demandar mayores cuidados, y también que va a afectar mucho la calidad de vida del paciente, porque son lesiones como si fuesen quemaduras. O sea, el paciente realmente una dermatitis en un paciente ileostomizado, que a veces puede llegar, a mí me tocó acá ver lamentablemente en algunas partes todavía que pacientes se utilizaban apósitos básicos para cubrirse su estómago y se lo iban cambiando de a poco. Entonces después tú vas a ver a una piel que ya no puede estar más de dañada, y ahí el tratar de recuperarlo es el principal objetivo. Entonces, eso pasa cuando nosotros no elegimos el sistema apropiado para el paciente. Tenemos mayor riesgo de fuga y por ende vamos a tener mayor riesgo de tener lesiones de piel y todas las complicaciones que eso conlleva. Muchas gracias, Javiera. Pasamos a la siguiente pregunta y Diana nos dice lo siguiente. Cuando se encuentran dos estomas, ¿cómo se puede colocar la bolsa? Es importante ver la construcción de dos bocas, porque existen dos bocas que son como cañón de escopeta, que están como juntitos, así, donde vamos a tener, ¿cierto?, el funcional y la fístula mucosa, pero hay algunos que están separados por un puente de piel. Entonces, los que están separados por un puente de piel, siempre les pongo harto hincapié en que tienen que cuidar este puente de piel. Ya tenemos que dar una protección a esa zona, que la podemos hacer con la pasta estomagésica, que lo podemos hacer con el protector cutáneo, se puede colocar una lámina de coloide, pero no puede ser una piel que ustedes le van a hacer el corte ovalado, ¿cierto? Y la dejen al descubierto, porque va a ser la piel que se va a lesionar primero. Pero independiente de su construcción, acuérdense que la medición del estómago era lo más importante. Entonces, nosotros podemos utilizar un tipo de plantilla, ¿ya? De darle la forma, ¿cierto?, y tamaño del estómago. Cuando nosotros hacemos el manejo de estos estomas que puedan ser de forma irregular, como unas dos boquitas, ¿cierto?, que estarían formando como un 8, tenemos que garantizar, ¿cierto?, de que el recorte de la placa va a ser de la misma forma y tamaño. ¿Y cómo lo podemos hacer? Utilizando un tipo, ¿cierto?, como de papel transparente, algo que nos sirva como de plantilla, y con un lápiz marcador aseguramos de hacerlo de la misma forma y tamaño. Y eso después lo llevamos a la barrera cutánea y nos damos la seguridad de que lo estamos recortando de la misma forma y tamaño del estómago que tiene nuestro paciente. Y eso es uno de los principales cuidados. Siempre utilizar el protector cutáneo si es que tienen acceso a él, nos va a dar una protección extra. Yo no lo veo como un accesorio, lo veo como algo que de verdad va a favorecer la calidad de vida del paciente. Listo, muchas gracias. Verónica Medina nos comenta lo siguiente. En el área de neonatos tenemos un problema muy grave. Esto por el espacio del abdomen en la derivación y la herida quirúrgica. ¿Cómo podríamos separarlas? Y de igual manera para que esto pues no vaya a infectar la lesión o la herida del pacientito. Mira, no sé si ustedes lo tendrán en México, pero nosotros tenemos la bolsa neonatal, que es una bolsa bien pequeñita, que es muy chiquitita y que obviamente nos ha facilitado mucho el tema en esos pacientes pediátricos, en esos pacientes neonatales, porque incluso las bolsas pediátricas son grandes en ellos, ¿ya? Entonces hemos visto hemos podido cubrir, ¿cierto?, esa necesidad. Pero si no la tenemos disponible, siempre tenemos que nosotros pensar que nuestra principal función es proteger la piel periostomal. Entonces, ¿qué es lo que tengo disponible en mi unidad para hacer esa protección? A lo mejor el protector cutáneo, a lo mejor voy a tener la lámina de hidrocoloide, a lo mejor voy a tener la barrera, ojalá pediátrica, que son más pequeñas, puedo hacerle el corte, ¿cierto?, para aislar un poco el tema de la herida quirúrgica. Nosotros hablamos de esto del Art Attack muchas veces, que es como hacer magia para poder tratar de acomodar los sistemas colectores, porque obviamente vamos a encontrarnos con muchos accidentes anatómicos o malformaciones también. Pero obviamente que en la población neonatal, como todo es más pequeñito, tenemos que ser como mucho más precisos, pero sí tenemos que saber. Por eso es importante que sepamos para qué sirven los productos que tenemos, porque así va a ser mucho más fácil para mí elegir lo más adecuado. Si yo quiero hacer protección de piel, ya, ¿qué es lo que tengo? ¿Cómo lo puedo utilizar todo este portafolio que tengo en este objetivo, en este paciente? Y así a veces
podemos hacer estas como ingeniarnos cuando no tenemos el dispositivo más adecuado en ese momento. Muchas gracias, Javiera, por tu respuesta. Ahora le quiero hacer una pregunta a Cristina referente a si nos puede mencionar cómo se coloca la pasta Stomagesic. Nos lo pregunta Nancy. No sé si tengas una pasta por ahí, Cris. Sí, mira, acá tengo la pasta. La pasta está hecha a base de gelatina, pectina y carboximetilcelulosa. Esta pasta tiene una base de alcohol, entonces es importante que cuando coloquemos esta pasta no tenga irritación la piel, sino para piel íntegra. Apenas ya sale como del contenido, se evapora y pues mientras pasa eso, pues puede llegar a ocasionar un ardor si hay alguna lesión en la piel del paciente. Esta pasta está diseñada para sellar esos espacios que nos pueden estar generando por el recorte de la barrera o de pronto por el ángulo de drenaje o que queda muy, muy a ras. Entonces, esta pasta es importante que la sacamos y la empezamos a moldear con los dedos y la podemos colocar alrededor del estoma o alrededor de la barrera. Dependiendo de donde veamos que se esté infiltrando o que lo que necesitemos sellar, entonces podemos colocar esta pasta, que es la pasta Stomagesic que nosotros utilizamos, entonces nos sirve para rellenar. Es importante que esta pasta no es para pegar la barrera, es para sellar esos espacios, o por ejemplo cuando tenemos algunos pliegues y necesitamos rellenar esos pliegues, entonces la barrera nos puede servir. El problema es que como la tengo hace rato abierta, está un poco seca la pasta, entonces no me quiere salir. Bueno. No. Y esta es como viene su presentación. Y también nosotros adicional, algo que comentaba Javiera, son los anillos. Los anillos, estos son anillos que vienen de este tamaño, también son a base de hidrocoloide, carboximetilcelulosa, y estos también los podemos colocar alrededor, también se pueden moldear. Algo importante de estos anillos es que estos no vienen con base de alcohol y se pueden ir moldeando y los podemos colocar alrededor del estómago, ¿no? Entonces lo podemos estar moldeando. Esta es la parte, igual la pasta, cuando la moldeemos es importante tener los dedos húmedos para que no se nos vaya a pegar en el momento de colocarlo. No me quiere salir, se secó la pasta. Bueno, ahorita si logras sacar un poquito, Sí. Cris, no la puedes mostrar, por favor. Vamos a seguir, ya nos quedan un poco de preguntas. Pero bueno, en esta pregunta que voy a hacer van a englobar muchas de las que me han escrito. Y nos preguntan lo siguiente: cuando tenemos ya una piel macerada o irritada, aparte del Duoderma Extratim, ¿qué más productos podemos utilizar? Bueno, esta pregunta es para Javier, no dije, ¿verdad? Bueno, en general, nosotros cuando hablamos tenemos ya humedad, una dermatitis por humedad, que es lo que ocurre cuando tenemos cierta maceración, un exceso de humedad, lo entiendo de ese modo, nosotros utilizamos los polvos hidrocoloides. Los polvos hidrocoloides son tratamientos, son el manejo de la humedad. De hecho, la podemos utilizar en otros tipos de dermatitis, la asociada a incontinencia, ¿cierto? Por el pañal, incluso algunas dermatitis por sudoración. Entonces, si yo ya veo que tengo este exceso de humedad, yo necesito utilizar el polvo. Y muchas veces lo hacemos asociado a esta técnica de crusting, que es utilizar, ¿cierto?, el polvo hidrocoloide, sacar su excedente. Ustedes se van a fijar que va a quedar adherido donde hay humedad, se queda como pegado el polvo blanquito donde tenemos la lesión húmeda. Y después hacemos, ¿cierto?, esta protección del polvo con el protector cutáneo. Entonces garantizamos, ¿cierto?, que vamos a formar esta como costra cicatrizante que le digo yo en el fondo coloquial, pero que nos va a manejar esta maceración, este exceso de humedad y esta lesión de piel. Entonces, podemos utilizar, ¿cierto?, como muy bien decían, los Duoderma extra finos, pero siempre es importante manejar la humedad y para eso el polvo Stomagesic y el protector cutáneo son fundamentales. ¿Estos productos se pueden utilizar en pacientes neonatales?
Sí, ¿sí? también. Ok. Bueno, porque era también otra preguntita que teníamos por ahí. Y bueno, siguiente pregunta. ¿Cuál es el cuidado de los estomas en un embarazo? Si tienen algún cuidado en especial o se tratan igual que todos los demás. En base a tu experiencia, ¿qué nos podrías compartir? Mira, lo más importante es cuando la paciente ya está embarazada y lamentablemente va a tener que ir a una construcción de estoma por alguna, no sé, por patología o puede ser, no sé, por patología del paciente o origen traumático y va a tener, ya estando embarazada, que hacerse una ostomía. Ahí una de las consideraciones importantes es la marcación prequirúrgica, elegir el hemiabdomen, o sea, la parte superior del abdomen, ¿ya? Y eso también nos pasa con los pacientes que están en silla de ruedas o los pacientes que son obesos. Acuérdense que nosotros estamos tratando de fomentar el autocuidado, por lo tanto, si el paciente, en este caso la mujer embarazada, tiene el estómago bajo, no va a ser capaz de visualizarse o pesquisar complicaciones, ¿cierto? El cambio de dispositivo. Eso sería como algo que nos pudiese ayudar, ¿cierto? En caso de que fuese previo a eso. Pero los cuidados en cuanto al cambio del dispositivo, el manejo de la piel, elegir el portafolio adecuado, también son muy parecidos a lo que vimos en la presentación. ¿Ya? Ellos más que nada tienen que ver con el tema de que va a ser un embarazo un poco más de alto riesgo que una persona que no sea ostomizada, pero los cuidados locales del estómago son más o menos similares. Listo, muchas gracias. Y bueno, ya la última pregunta para cerrar esta sesión. María Rodríguez nos pregunta por el chat que cuánto tiempo se recomienda o se sugiere al paciente cambiar su bolsa cuando este es de 2 piezas, en lo que cambia la siguiente barrera. El tema de la bolsa, ¿cierto? No el sistema colector completo. Bueno, ahí no sé si Cris me puede ayudar porque una de las cosas es la realidad y lo otro es la realidad supera la ficción muchas veces de lo que los pacientes realmente viven en el día a día. Bueno, las barreras de ostomías, las barreras, ¿no? Lo que hablamos de barrera es esta. Perdón, aquí les voy a mostrar. Cuando hablamos de barrera, hablamos de esta, que es el sistema, y estas barreras pueden durar hasta 7 días, pero eso depende de la valoración, como lo habló Javiera, del clima, si es una colostomía, es una hilostomía, que puede hacerse un cambio cada tercer, quinto o hasta cada 7 días se hace el cambio de la barrera. Con relación a la bolsa, estas bolsas, la realidad y lo correcto es que esta bolsa se debe cambiar diario. Esta bolsa son cambios diarios, son desechables, pero pues sabemos que por el sistema a veces tienen que hacerlo, pero es importante que hagan el cambio diario y que lo puedan hacer, ¿no? Entonces esa es como la indicación correcta de estos sistemas colectores, ¿no? Hay países donde realmente les dan sus bolsas, sus barreras para hacer los cambios como tiene que ser, y ya de acuerdo al sistema o al país en el que esté, pues se hace el cambio. Pero la sugerencia es el diario, el cambio de la bolsa. Esa es la sugerencia, ¿no? Entonces. Listo. Lejos de la realidad nos ponen en el chat. Sí, es Y algo sí. que el sistema de salud tiene que incluirlo. Y que se tiene que trabajar. Hay países donde ya, por ejemplo, Costa Rica, donde le dan al paciente 30 bolsas para su cambio diario, las 30 bolsas y les dan, si son sistemas de una pieza, les dan un poco más de las barreras, ¿no? Colombia también ya tiene integrado dentro de sus sistemas, tienen 10 bolsas y 10 barreras que les dan a todos los pacientes ostomizados, sea del sistema de salud del que sea, y creo que en Panamá también les dan, son dentro del sistema, también les dan sus barreras y sus bolsas. Entonces, esto es importante trabajarlo con los sistemas de salud y que les puedan llegar a dar eso a los pacientes. Listo, muchas gracias, Cris y Javiera. Y bueno, ya por último, tenemos aquí otra pregunta que nos hace Celeste y nos dice lo siguiente: cuando los estomas están umbilicados, ¿cómo recomiendan el manejo? Ahí netamente el tema de la convexidad, ¿cierto? Cuando tenemos un estómago que está bajo
la pared abdominal, ¿cierto? Está como escondido y no tiene su ángulo de drenaje que lo podamos observar bien y que salga, ¿cierto? De forma, con su altura o su protrusión correcta, nosotros necesitamos garantizar, ¿cierto? Dar las condiciones para poder protruir ese estoma lo más posible. Y ahí es donde sugerimos las barreras convexas y en este caso las convexidades rígidas. Recuerden que vimos dos modalidades, que existe la convexidad o leve o moderada, que nos ayuda un poco más a la acomodación, pero cuando nuestro objetivo es protruir, cuando tenemos un estómago, como ya decía, umbilicado o retraído, lo que necesitamos es exteriorizarlo y ahí es donde necesitamos las barreras convexas rígidas y como habíamos mencionado, ¿cierto? El tema de usar el cinturón también. Listo, pues bueno, hemos terminado nuestra sesión de preguntas. Muchas gracias, licenciada Javiera, por la oportunidad, por el tiempo, también por la disponibilidad de poder aportarnos este tema muy interesante y sobre todo pues le mandan a agradecer, que muchas gracias por la información, la mandan felicitar también de parte de muchas personas que están aquí escribiéndonos en el chat. Y pues bueno, Cris, no sé si quieras comentar algo más. No, solamente que ya saqué un poquito de la, de la pasta. De la pasta. Quiero que ustedes vean que para poderla moldearse muchísimo mejor es con agua y suponiendo que aquí tenemos bueno, es como si fuera el estoma, entonces lo vamos a ir colocando alrededor, lo podemos moldear con los dedos, hay que mojarlo para que este se vaya moldeando, entonces lo podemos ir colocando y lo mismo los anillos, que este era el que le decía, también se puede moldear, se puede también colocar alrededor del estoma y luego lo que hacemos es la colocación de nuestro sistema colector dependiendo del que nosotros vayamos a utilizar, que puede ser uno moldeable, ¿no? Por ejemplo, este que lo vamos moldeando con los dedos y vamos haciéndole la apertura hacia el sistema y esto permite que nos selle esos espacios que nos pueden quedar dentro de la, dentro de la barrera y ya aquí queda y nos va sellando los espacios. Entonces esto es importante tenerlo en cuenta en el momento de manejar la pasta o los anillos, ¿no? Que son para sellar. Esta era parte como para comentarles, era lo que tenía pendiente. Bueno, pues muchas gracias, Cris, y de nueva cuenta, muchas gracias, licenciada Javiera. Y pues bueno, nos comentan aquí que muchas gracias por las ponencias, muy importante la información y pues que bueno, que también la experiencia de otros países pues nos alimenta mucho para moldear nuestros conocimientos. Y bueno, les recuerdo que es muy importante que para su siguiente sesión, al momento en el que ustedes se estén registrando en el link, para que puedan asistir a la sesión, es importante que coloquen su nombre completo, igual si ahí quieren añadir la parte de licenciatura, enfermera, médico, etcétera, porque ese archivo es el que voy a tomar para hacer las constancias de las siguientes sesiones. Y bueno, Cris, ¿algo más que se nos esté pasando? No, al final solamente ya cuando nos despidamos coloco nuevamente los datos de dónde pueden encontrar los productos. Muchas gracias, Javiera, excelente ponencia, de verdad que le mandan saludes. Aquí está conectado desde Sudamérica, también hay personas que se conectan de Argentina, de Uruguay, la persona que está de Bolivia. Me acaban de decir, le voy a dar, bueno, perdón, acabé de hablar con la persona que está manejando Bolivia y él se llama Jorge Duque, él es el coordinador que está allá, bueno, está en Colombia, pero él tiene esa parte ¿de qué? De Bolivia también. Entonces me dice que están en proyecto ya implementar el programa contigo, que esperan de aquí a noviembre ya esté implementado y que tengan toda esa parte de los productos. Se pueden contactar con él, Cari, si quiere ahorita lo puede anotar ahí, es más 57, este teléfono es de Colombia, entonces lo pueden contactar por WhatsApp,
se llama Jorge Duque y su teléfono es más 57 321 49 10 369. Él está a cargo de Bolivia. En Chile, por ejemplo, ya se pueden contactar con Javiera directamente si requiere. Bueno, mira, aquí me dicen que, bueno, de aquí de México, de Xochimilco, están conectados, están desde Campeche, que, bueno, no sé si ustedes saben, y les mandamos un saludo muy especial a la gente de Yucatán, de toda esa parte de la Riviera, que estuvieron ahorita con esta parte del huracán, de muchas lluvias, pero están conectados, ¿no? Hubo inundaciones, pero ellos son fieles, han estado conectados también de Villahermosa. Acá nos dicen de dónde más, de Puebla también están conectados, del Estado de México, entonces han estado de todas partes. De Panamá vemos gente conectada de República Dominicana. Entonces, bueno, ¿de dónde más se conectan? Bueno, entonces, pues muchas gracias, Javiera, le mandan muchos saludos. Y bueno, un agrado haber participado con ustedes esta tarde, así que me alegro que les haya gustado la presentación. No, excelente. Muchas gracias. Bueno, nos preguntan, Cris, aquí en el chat, que si el link de la siguiente ponencia es este mismo. No. Recuerden que para entrar a las siguientes sesiones es importante que chequen nuestras redes sociales como Combatec México, en Facebook, en Instagram, y ahí les va a aparecer como la invitación de la siguiente sesión y ahí abajo va a aparecer el link donde ustedes se deben de inscribir, donde les digo que deben de poner sus datos, su nombre completo, cómo quieran ustedes que salga su constancia, y a partir de ese momento, registrándose, les llega un correo con el nuevo link de la sesión a la que ustedes se han inscrito. Entonces, para todas las sesiones siempre es un link diferente. Sí, y como dice Karina, reforzar mucho esa parte porque hemos tenido correos que no rebotan, entonces no les pueden hacer llegar sus constancias debido a eso también. Entonces es importante que escriban sus nombres completos y su correo también, revisar que esté con la información. También las personas que están a través de Facebook ahorita se va a cerrar el link, entonces por favor inscríbanse para que les llegue su constancia también. Y bueno, pues esto sería todo. Muchas gracias a ustedes por conectarse, por siempre estar activos y pendientes de estas capacitaciones, entrenamientos que pues se hacen para todos ustedes. Muchas gracias, Javiera, Cris. Y pues bueno, recuerden que la distancia no significa ausencia y estamos en contacto para las siguientes sesiones. Buena noche para todos. Bueno, buenas noches. Chao, buenas noches. Y les recuerdo la información donde pueden contactar a los asesores del programa Contigo. En México, Alejandra, Carmen y Luz María, aquí están sus teléfonos. Y en Guadalajara, Priscila Luna, pueden contactarlas también. En República Dominicana, Pietro, Ani y Romaciel, pueden contactarlos también para sus asesorías. En Panamá, con Alta Tecnología Médica, aquí pueden encontrar el teléfono, también pueden encontrar ahí todos los productos para heridas y ostomías. Y en Costa Rica, con Sumedco, también pueden encontrar también todo el portafolio de heridas y ostomías. Y bueno, buenas noches y que descansen.